Amén. Y el tema está en el San Lucas 15 y lo va a leer. Amén. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les escribió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y vas tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Ya al llegar a casa, reúnen a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Le voy a decir la historia. Okay. Jesús tenía 100 ovejas y las ovejas estaban en un lugar seguro, y luego una oveja se perdió. Pues Jesús dejó a los 99 ovejas en un lugar asegurado para que no se vayan. Y luego Jesús fue a buscar a la otra oveja que estaba perdida, y él fue a los montes y en el wilderness, no sé cómo decirlo, desierto, ya, ¿no? Así. Y luego cuando la buscó, la encontró, él la agarró y la encontró llorando, y luego la llevó cargando otra vez allá donde ellos estaban. Y luego cuando le dijeron a los otros 99 ovejas que la encontró, se ponieron como alegres y gozosos, y como luego el moral es como que Jesús, pues el líder es Jesús, y la oveja es nosotros, y que si hacemos un pecado, Dios todavía los va a encontrar para que estemos en el paso como bien, como correcto, y que Él no los va a dejar estar en el peligro. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahora nuestro hermano José Espinosa. Nuestro hermano José Espinosa nos va a leer El Hijo Pródigo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Hermano, vamos a abrir la Biblia en San Lucas 15, capítulo. En San Lucas 15, capítulo 11, del 11 al 32. Cuando lo tengan listo, me dicen amén. Bendito Amén. Dios. Esa es mi Biblia, mamá. Aquí dice Jesús. Jesús Jesucristo, ¿qué? Jesús Jesucristo, ¿qué?
Amén. Amén. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Santo. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes, Aleluya, Señor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino a una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar sus vientres de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mis padres tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido en misericordia, y corrió y se echó sobre sus cuellos y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matándolo, y comámoslo y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y he revivido, había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo el padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro más gordo, el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, hermano, Gloria a Dios. Nos habla del hijo pródigo. Aleluya. Santo. Del hijo pródigo nos habla que era una parábola que nos dice ver muchas verdades con respecto a su consecuencia y el pecado, y que Dios quiera restaurar al pecador. Aleluya. Muchas personas tenemos por concepto errado de quién es Dios. Dios promete muchas bendiciones,
y para aquellos que les sirven y que seguimos su camino. Bendito. Y si Dios nos da nuestra herencia, lo que hacemos nosotros con nuestra herencia, ir a derrocharla. Santo. ¿Y qué nos pasa cuando terminamos con nuestra herencia? Terminamos regresando a Él. ¿Por qué regresamos a Él? Porque ya no encontramos nada en el mundo. Porque si el mundo nos da cosas, pero cosas que no nos van a alimentar y no nos va a servir para seguir en la palabra de Dios. Amén, así Pero Dios todavía tiene misericordia de nosotros porque Él nos recibe, aunque seamos pecadores. Nos toma todavía, tiene misericordia Él con nosotros. Y a pesar de eso, nosotros desobedecemos. Este hijo pródigo le dieron sus bienes y terminó derrochando en el mundo. ¿Y qué pasó? Que todavía él supo que había perdido sus bienes, pero a pesar de eso Dios lo recibió y lo perdonó. ¿Por qué? Porque Dios quiere aquellos que nos arrepintamos de corazones y vuelvamos a Él. ¿Por qué? Porque Dios es de misericordia. Y debemos tener en cuenta que Dios, a pesar de nuestro camino que andamos a veces en el mundo, Él todavía nos habla, nos hace hablar por las parábolas para que podamos entender lo que es su palabra. Bendito Dios. Aleluya. A pesar de que Dios nos habla, nosotros somos muy necios y por nuestra necedad caemos en errores, pero Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Bendito. Y el hijo pródigo, Bendito Dios. cuando ya se le acabó todo, Bendito ¿qué Dios. fue lo que hizo? Dios Arrepentirse, ir al Padre otra vez. ¿Para qué? Para que su Padre lo perdonara. Y a pesar de eso, el Padre le mató el becerro más gordo. Que el becerro más gordo lo que representa es la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él, a pesar de nuestros pecados, Él nos ha perdonado. Amén, gloria a Bendito Dios. Amén. Bueno, eso es lo que yo les puedo decir. Gloria a Dios. Amén, gloria a Aleluya. Dios, aleluya. Bueno, hermano, continuamos. Ahora nos toca con la hermana Gaby, Gaby, ella está. el fariseo y el publicano. Publicano. Dios los bendiga, hermanos. Favor, abran sus Biblias en Puticata. San Lucas 18:9. 18. Cuando lo tengan, por favor, una vez. Amén. Se lee el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Aquí Jesús está hablando a los fariseos en Jerusalén. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. El fariseo y el publicano fueron al templo a orar. Como nosotros sabemos que se ora, la manera correcta de orar es en nuestras rodillas. Y en San Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, pero ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, pero ser visto
de los hombres desiertos. Os digo que ya tienen su recompensa. El fariseo se comparaba él mismo con otras personas, en este caso el publicano. El fariseo se creía que él es perfecto porque hacía todo en la Biblia. Santo. Amén. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. El publicano se apartó del fariseo, orando a Dios que le perdone de sus pecados y que tenga misericordia de él. Hoy digo que éste descendió a su casa, justificados antes que el otro, porque cualquiera que se enaltecer será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Está bien. Si nosotros somos humillados delante de la presencia de Dios, somos bendecidos porque reconocemos nuestros errores y pecados. Aleluya. Si nosotros nos antecemos, nos podemos ver nuestros errores, y si nosotros no antecemos, no podemos ver nuestros errores y seguimos igual. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermano, continuamos. Ahora nos toca nuestra hermana Marixa, número 6, talentos. Gloria a Dios. Me tocó la parábola de los talentos. Habla su Biblia en San Mateo 25:30. Yo, porque eso está ahí. 25:30. Yo tengo que leer aquí. Dice Jesús. Ay, amén, aquí. ¿Todo lo tiene? Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Glorioso Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro le dio. Y a otro le dio 5 talentos y a otro le dio 2. Y a otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue y lejos el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Ganó otros 5 talentos. Asimismo que había recibido 2, ganó también otros 2. Dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegado que había recibido 5 talentos, trajo a otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor les dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo al señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Sobre ellos su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pero lo cual tuve miedo y fui y escondí escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió el Señor y le dijo, siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene se le será dado y tendrá más que el que no tiene. Y el que no tiene aún lo que tiene será quitado. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, yo entiendo que él nos está enseñando a que nosotros tenemos talento y no nos ponemos no los ponemos ahora sí que no los usamos. Amén. Dice, el reino de los cielos nos demanda que nosotros multipliquemos cada talento que tenemos y nos habla en parábolas porque, pues para que entendamos Amén, así es. cada cosa que Él nos da. Así es. Amén. El Señor el Señor dice, Él es fiel con cada uno de nosotros y nosotros no tenemos cómo ahora sí darle, pues, porque una hora que nosotros oremos, Él nos lo da, pues, Él no se queda con nada. Pues yo entiendo que aquí le dio a uno 5 talentos, ¿verdad? Amén. Él los multiplicó, pero Él vio en él que cuando vino y le entregó cuentas, le entregó sus 5 talentos. Vio en él algo. Él no se quedó, el siervo pudo haberse quedado con 2 talentos, porque como él le había entregado solo 5 talentos, pero no, él fue fiel y le entregó 5 más los otros 5 que él había ganado. Luego siguió con el siguiente siervo, ganó 2 talentos más 2 que fue ganado. Cuando llegó pues él lo felicitó a los 2 por lo que habían hecho, pues habían como hecho más grandes sus dones que le había dado, sus talentos que ellos le habían dado. Entonces el premio de él pues los invitó, ahora sí que les dijo pues que ellos entraran por lo que ellos habían ganado, los invitó ahora sí que ellos entraran o sea, a estar con él, pero más al que le entregó un talento y no le fue ganado, entonces lo que hizo fue sacarlo fuera. No va a recibir nada porque como él no multiplicó, o sea, no multiplicó lo que le dejó a él, no lo que le tenían, o sea, él vio que él no tenía nada. O sea, Dios nos da los talentos porque nos conoce a cada uno. Yo creo que es todo lo que le puedo decir. Amén, gloria a Dios, aleluya.